Damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad de enseñar la palabra, de poder estar nuevamente tomados de la mano del Señor. Y cuando nosotros vamos a la palabra en Romanos capítulo 3, versículo 9, encontramos que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto canta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando nosotros miramos la descripción que hace Pablo en la carta a los romanos, pues cualquiera de nosotros nos veríamos ahí identificados. No podemos hablar que hemos sido justos, no podemos hablar que hemos buscado a Dios, no podemos hablar que no nos hemos desviado en algún momento. Y cuando nosotros evaluamos, hemos hecho muchas cosas inútiles. Por eso Pablo en esa descripción que está haciendo, hoy en día sigue vigente. Hoy en día nos sigue describiendo y describe cada una de las iniquidades que hemos cometido en nuestro caminar. Dice que se apresuraron para derramar sangre y nuestro país ha sido derramado de sangre. Y cuando nosotros miramos, son tan culpables el que hace como el que deja hacer. Por lo tanto, todos de una u otra forma somos culpables, directa o indirectamente. Y muchas veces entramos a juzgar a otros, muchas veces entramos a justificarnos nosotros, muchas veces somos nosotros los que decimos, eso fueron aquellos o otros, pero muchas veces no hemos sido capaces de reconocer nuestro pecado. Por eso este tiempo nos debe servir para evaluar nuestro corazón, para evaluarnos cada uno de nosotros delante de Dios y delante de la familia, porque muchas veces hemos sido muy duros en la familia, muchas veces somos exigentes con nosotros mismos, muchos perfeccionistas en el caminar, entonces nos exigimos al máximo y nos frustramos cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Por eso, cuando nosotros evaluamos el texto, Pablo está haciendo una descripción detallada del ser humano. Ahí está hablando de los judíos y los gentiles. Y muchas veces nosotros como creyentes nos hemos sentido diferentes. Muchas veces nosotros hemos excepción de personas. Muchas veces nosotros hemos juzgado, por eso dice, ¿somos nosotros mejor que ellos? ¿Tú crees que porque asistías a una iglesia, porque tienes una denominación, eres mejor que los otros? Es que no es el ir, es el vivir. No es el asistir, es entender y poner en práctica. Por eso tenemos que evaluarnos muy bien. Por eso tenemos que mirar, porque a veces la justicia nuestra no es la justicia de Dios. Y somos implacables en nuestra justicia. Y a veces salimos a criticar, y a veces salimos a juzgar a los hermanos, y a veces juzgamos en la misma familia. Yo sí hago, yo sí trabajo, yo sí ayudo, yo sí doy, yo sí, y yo sí, y yo sí, y siempre es el yo. Este es el tiempo donde el yo debe morir. Este es el tiempo del yoísmo debe desaparecer. Por eso el Señor nos ha llevado a casa, para poder compartir. Ahora somos nosotros. Ya no eres tú, somos nosotros. O nosotros hacemos o nosotros no hacemos. Esa es la diferencia. Por lo tanto, cuando tú quieres evaluar tu corazón, tienes que mirar hasta dónde va tu culpabilidad. Y a veces eres culpable por acción, pero ¿cuántas veces eres culpable por omisión?
¿Cuántas veces has sido cómplice? Y muchas veces nosotros decimos que no, pero hemos sido cómplices porque nos hemos quedado callados. Todo el mundo se queja de la corrupción, todo el mundo se queja del despilfarro, todo el mundo se queja del malgastar, pero todos hemos sido cómplices y muchos más son partícipes. Por lo tanto, el evaluar la culpabilidad nos lleva a un punto interesante, y ese punto interesante es que seamos objetivos con nosotros mismos. Ante el Señor no nos podemos justificar porque Él conoce las intenciones del corazón. Tú puedes engañar a todo el que quiera, y hay muchas veces que son supra espirituales y uno los ve y se saben la palabra y son los que andan con golpe de pecho, pero ¿cuántas veces realmente estás demostrando que el Señor está en tu corazón? Si eres de los que más juzgas, eres de los que más criticas, eres de los que más reniegas, no has querido perdonar y una sinfín de cosas que cuando uno se va a evaluar de la palabra, pues entonces ya queda uno como fuera de tono. Por eso qué hermoso que la palabra del Señor nos dice que debemos estar a la altura de Cristo, porque si fuera a nuestra altura nadie llegaba, y si fuera a la altura de otros, nosotros no llegaríamos. Pero a la altura de Cristo no somos ni siquiera dignos de amarrar el calzado. Por eso qué hermoso que el Señor lo que ha querido es perdonar todas nuestras iniquidades. El Señor ha querido tomar nuestros pecados y perdonarlos todos, lavarlos todos. Él no dice que va a lavar por pedacitos, que va a coger por pedazos, no, no. Él lava todos. ¿Cuáles? Los que tú le entregues. Por eso es que debemos evaluar la culpabilidad. Por eso tenemos que reconocerle a Dios que hemos sido culpables. ¿Cuántos hoy en día tienen que reconocer que han sido culpables de no tener una familia? Y muchos, y lo digo con todo respeto, yo no estoy criticando, pero muchos han tenido 1, 2, 3, 4 matrimonios, y muchos hombres dicen, no, es que ninguna mujer me ha servido. Y muchas mujeres dicen, no, no, es que esos tipos todos son iguales. Y no se dan cuenta que el problema no está en los hombres o en las mujeres, sino está en sí mismo, porque hay personas que tienen una relación, no sanan su corazón y siguen con esas relaciones malsanas. Hay gente que no alcanza a salir de una relación pésima y se meten en otra relación. ¿Y dónde está la sanidad? Y empiezan a culpar a otros de sus errores. Por eso tenemos que evaluarnos. Por eso tenemos que sanar nuestro corazón. Ahora, he tomado el ejemplo de parejas, pero también he tenido ejemplo de familias. Un hombre que ha sido irresponsable con un hijo y se hace cargo de otros hijos. ¿Y ha dicho algo? No. Muchas veces no es capaz de responder por uno y si quiere responder por 5 o 6. Y yo lo estoy diciendo con todo respeto. Yo lo que quiero es que nos evaluemos en este tiempo. Porque hay una culpabilidad. Ahora, hay unas culpabilidades que son compartidas. Porque si el hombre no aprendió los valores en su casa, a ser responsables, entonces el problema va más allá. Por eso es que cuando se evalúa la culpabilidad, a veces nosotros nos creemos inocentes, pero a veces las culpabilidades son generacionales. Nosotros como padres enseñamos mal a nuestros hijos y ellos como padres han enseñado mal a sus hijos porque nadie puede dar más allá de lo que tiene. Nosotros fuimos muchos, y no lo digo por mí, pero muchos han dicho que fueron obligados a ir a una iglesia, por eso se apartaron de la iglesia, pero al apartarse de la iglesia se apartaron de Dios. Y sus hijos hoy no quieren saber nada de Dios, y sus nietos, Dios nos libre. Miren, es muy triste cuando uno tiene que ir a acompañar a las familias, porque a veces uno llega y le dice, discúlpame, tu hijo conoció de Dios, pastor no quería nada con Dios,
nada con la iglesia. Yo he tenido personas que lo primero que dicen es odian a los pastores. Y yo también les he dicho, yo también los odio. ¿Usted los odia? Sí, pues claro, no. ¿Por qué razón? Porque a veces hay pastores, y yo no puedo generalizar, pero hay pastores que se han creado una serie de mandamientos que lo que han hecho es apartar la gente de Dios. Y entonces culpamos a Dios por los errores de los hombres. Entonces, mire que nos tenemos que evaluar en toda la amplitud de la palabra. Y cuando tomamos la palabra, el Señor nos va marcando cada uno de los pasos. Y entonces estamos hablando de juzgar al prójimo, estamos hablando de juzgarnos nosotros mismos, estamos hablando de esos mandamientos de hombres, estamos hablando de esas iniquidades que se han cometido. Hay gente que dice, pastor, yo nunca he matado a nadie. Y entonces yo le digo, ¿y usted ha hablado de alguien? Pues, pastor, pues un comentario que uno hace. ¿Cuántas veces estás matando con la lengua? Hay gente que no se ha dado cuenta que está arrastrando con la reputación. A veces levantan chismes, a veces levantan calumnias y no se dan cuenta de todo lo que han hecho. Vaya a recordar todas las palabras que dijo. Ay, pero yo lo decía molestando. El molestar ha salido caro. Muchos matrimonios se han acabado por una chanza. Muchos hijos se han acabado porque dos muchachos empezaron a chancear. Y que hablar de respeto, y que hablar de tantas otras cosas. Por eso cuando nos evaluamos con respecto a la palabra, no salimos bien librados. Y entonces tenemos que reconocer nuestras acciones, pero también al Señor toca reconocerle nuestras omisiones. Perdón, Señor, porque donde yo he trabajado han cometido injusticias y yo las he permitido. Yo no he dicho nada, me he quedado callado. Y ese es uno de los errores que a veces se comete. Mucha gente ve delitos, no voy a identificar los delitos, pero la gente dice, ¿cómo me pongo yo a declarar? ¿Cómo me pongo yo a denunciar? Ahora, no nos vayamos tan lejos. ¿Tú te has colado en una fila alguna vez? ¿Tú te has quedado con unas vueltas? ¿Tú has cobrado por los mandados? Como padres hemos enseñado a pagarles a los hijos por los mandados y el día de mañana están cobrando por todo y nosotros nos preocupamos por eso. Y hay de que no les paguen por el problema que tienen. Entonces mire la culpabilidad hasta dónde va. Y muchos se han declarado inocentes. Pero cuando vamos a la palabra, pues estas descripciones son terribles. Un sepulcro abierto en su garganta. ¿Qué ha salido de tu boca? A veces muy cristianos oramos, pero salimos y insultamos. Una señora un día me decía, pastor, usted no se sabe groserías. Le dije, sí, yo las sé, pero no las digo. Y a veces es preferible callar, porque a veces de nuestra boca no puede salir agua dulce y agua salada, pero eso es lo que está pasando. Y uno los ve en la iglesia y son santos y los ve caminando y son, dije así. Entonces tenemos que evaluar esa parte, tenemos que mirarnos sinceramente, porque ¿qué ventaja tenemos nosotros? ¿Tú te crees aventajado con respecto a tu hermano? No es que tu hermano no ora, no es que tu hermano no es creyente, no es que tu hermano no es que... Miren, yo les voy a decir algo. A veces uno encuentra más testimonio en los que no van a la iglesia que en los que van a la iglesia. No van a la iglesia, pero no hablan mal de nadie, no le quitan a nadie, no quedan debiendo a nadie. Y tienen una serie de cualidades que uno dice, oiga, este como creyente debería ser genial. Entonces miremos el testimonio y lo verá. Yo no estoy aquí echando culpas de nadie, yo lo único que digo es que, por favor, reflexionemos en las cosas. Este es un tiempo de reflexión. Tú has juzgado a tu papá, tú has juzgado a tu mamá, tú has juzgado a tus hermanos, tú has juzgado a tu novia, tú has juzgado a la esposa, al esposo. ¿A quién has juzgado tú? Nunca se te olvide que tú crees ser víctima y puedes ser un victimario, y un victimario de miedo. Entonces,
Cuando hablamos de culpabilidad, todos somos culpables. Ante Dios tenemos esa ventaja, todos somos culpables. Y entonces tenemos que acudir al abogado que tenemos. Pero para eso tenemos que empezar a confesar nuestras culpas y ponernos en las manos de Dios, porque siempre el Señor hace justicia por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pablo abre el señalamiento y lo cierra con algo hermoso. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, mire, Romanos es hermoso, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor tiene paciencia. Nosotros somos los atacados. El Señor, quien nos ha llamado, nos ha traído y ha tenido todo el tiempo con nosotros. Y qué hermoso. Porque si no fuera así, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo? Entonces son de las cosas que al evaluar, después de la culpabilidad, de reconocer hasta dónde llega la gracia del Señor. Y esto es un tiempo de gracia. El Señor nos ha llamado, nos ha traído, nos ha tenido en su mano, nos ha cubierto, nos ha bendecido, para que todos nosotros compartamos unos con otros, pero también para que sea un tiempo de restauración. Qué hermoso, porque cuando nosotros vamos al Señor, cuando nosotros somos justificados por la fe, después del reconocimiento del pecado, pues Dios nos concede la gracia y el perdón, y es el canal por el cual somos justificados. Y todo esto por medio de la sangre de Cristo. La justicia de Cristo nos califica para ser ese momento justificados. Nos limpia, nos lava y nos deja aceptos al Señor. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Jesús no hubiera resucitado? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Qué hubiera sido de nosotros si Él no nos hubiera regalado su gracia? No hubiéramos recibido todo por fe. Pero acuérdate, hay una cosa que debemos reconocer, confesar, arrepentirnos. Y esa parte del arrepentirnos también tenemos que mirarla, porque arrepentimiento es dejar de hacer. No es solo el reconocer. Hay gente que dice, ay, sí, yo soy culpable, ay, sí, yo sé que la embarré, ay, sí, y sigue siendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Y lo que la palabra nos dice es que debemos arrepentirnos. Eso quiere decir que ponemos el corazón dispuesto a no volver a hacerlo, a no seguir más. Hay gente que va y juzga, se da cuenta que se equivocó y dice, ay, perdóneme, no lo vuelvo a hacer, y al otro día sigue criticando. Eso no es arrepentimiento. Entonces, si tú quieres que el Señor de verdad te perdone, es lo que tienes que hacer, es cambiar de actitud, cambiar de dirección. Si ya venías en esa iniquidad, ya la cortaste, no sigas en la misma. Pero tampoco tengas presente ello, porque a veces el otro problema es que hay que, y yo soy culpable, y yo soy culpable, y yo soy culpable, y yo soy culpable. Mire, llega un momento en que usted mismo ya es culpable de todo porque nunca se ha perdonado. Entonces, cuando el Señor te perdone, tú también entra a perdonarte para que la situación sea diferente, para que tu vida cambie. El Señor a muchos ha perdonado, pero si ellos mismos no se perdonan, siguen en las mismas. Triste, porque el Señor le dice que le ama y vienen y le dicen a uno, no, el Señor no me ama, a mí no me ha perdonado, es que yo todavía siento culpa. Es
la culpa, el cargo de conciencia suyo, porque no ha limpiado su conciencia, pero el Señor ya lo perdonó, ya lo recibió, ya lo sanó, ya hizo tantas cosas por usted y usted no ha querido hacer lo suyo. Entonces también hay esa parte. Ese cargo de conciencia es porque usted no ha perdonado. Entonces el Señor vino, lo perdonó, pero usted no ha sido capaz de perdonar. Entonces usted viene y le pide misericordia al Señor y sale y ahorca al primer prójimo que ve. Se desquita con el primero que se aparece. Debemos ser congruentes con la palabra. O eres o no eres. Y si estás en el Señor, nueva criatura es. No sigas haciendo las mismas cosas. Sé que las cosas viejas ya pasaron. Y lo que pasaron fue las cosas viejas. No el viejo con sus cosas. Por eso entonces, miremos bien la palabra, porque ya tenemos el resultado de la justificación. Ya nosotros que fuimos justificados, pues ya tenemos el gozo del Señor, la paz del Señor, el acceso al Señor, la esperanza de gloria en el Señor. Y eso es lo que debemos empezar a vivir. Ya no nos avergonzamos porque ya todos esos decretos que se habían levantado contra nosotros, ya esos fueron sacados. ¿Cuáles? Los que nosotros confesamos. Porque si tú al Señor y confiesas, pues sigues en las mismas. Sigues caminando en el mismo círculo y entonces, ¿dónde queda tu fe? ¿Dónde queda esa promesa hermosa de fe que tú le has hecho al Señor? Si tú le dices al Señor que le creíste, es porque realmente le creíste. No vas a dudar, no vas a patinar en la fe. Entonces, qué hermoso que ya la culpabilidad sale de nosotros. Dios, en su justicia, ya por medio de Cristo, somos limpios, somos sanos, y entonces ya podemos ser personas diferentes. Este es el tiempo para manifestar la diferencia. Tú y yo diferentes en el Señor, no podemos ser los mismos. Tú no puedes seguir siendo lo mismo, porque si estás haciendo lo mismo, repitiendo el patrón que traías, entonces con mayor veras te tienes que evaluar, porque hay algo que no has hecho, o el reconocer, o el arrepentirte, o entregarle al Señor, y eso es lo que tenemos que mirar. Tú y yo perdonados de toda iniquidad, tú y yo viviendo de la mano del Señor, tu corazón y mi corazón un templo para el Señor. Tenemos que evaluar en el día de hoy. Doy gracias a Dios por todo este tiempo. A veces uno se queda aterrado de las cosas, a veces uno se queda aterrado de los comentarios, a veces se queda uno aterrado de lo que le preguntan. Mucha gente que no ha visto la mano de Dios en ellos. Yo le decía a un señor, le decía, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Te ha faltado comida? No. ¿Te ha faltado alguien en casa? No, gracias a Dios, no me falta nadie. ¿Algún enfermo en la casa? No, ni Dios lo quiera. Y con todas esas cosas tú me dices que no has visto la mano de Dios. Entonces a veces es que no vemos más allá. A veces estamos enceguecidos y no vemos lo que el Señor está haciendo. Hoy le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho con cada uno de nosotros, porque a pesar de las circunstancias, el caminar con Él nos hace ver las circunstancias diferentes. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho con nosotros. Y entonces evalúa realmente qué ha hecho el Señor contigo dentro de esa justicia y misericordia de Dios. Porque por justicia todos estábamos destituidos, pero por misericordia de Dios, qué hermoso el Señor. Él tuvo misericordia de nosotros, nos ha acogido, nos ha perdonado y ha tenido todo para nosotros. La bendición, el amor del Hijo y la protección del Espíritu Santo.
Por eso, después de evaluar, nos podemos poner en las manos del Señor. Señor Padre misericordioso, hoy nos ponemos en tus manos para darte gracias, porque a pesar de ser culpables, Señor Padre misericordioso, hoy, Papito Dios, tú nos declaras, Señor, por medio de la fe en tu Hijo, Padre misericordioso, nos declaras que somos perdonados, Señor, que somos nuevas criaturas, Padre misericordioso. Gracias, Señor, porque en todo este proceso y en todo este tiempo nos hemos podido tomar de tu mano bendita. Hemos podido estar en ti, Padre misericordioso, y caminar en ti, Padre amado. Papito Dios, sabemos, Señor, que después de este tiempo, Señor, podremos volver a reunirnos, Señor, más fortalecidos, Señor, no solo en la oración, sino en tu palabra, Padre amado. Porque tú nos has dado esos tiempos hermosos, no solo que nosotros aprendamos de la palabra, sino también para que como familia meditemos. Gracias, Padre amado. Pero cómo no reconocer, Señor, que hay tanta gente que te necesita, Padre misericordioso. Pongo en tus manos, Señor, los enfermos, Señor, físicos, emocionales, espirituales, Señor, porque sabemos, Señor, que tú inclinas tu oído, Señor, y oyes nuestras oraciones, Señor, son tus manos, Padre amado. Papito Dios, te pido, Señor, Padre misericordioso, por todos aquellos que ya han sido culpables, Señor, por acción. Muchas veces, Señor, no sientes, Padre misericordioso, o no han querido reconocer, Señor, de todo lo que han hecho. Pongo también en tus manos, Señor, a todos los que han sido culpables por omisión, Señor, porque a veces se han dejado llevar, arrastrar, Señor, y no se han dado cuenta hasta dónde han sido culpables. Papi Dios, pero sabemos, Señor, Padre Santo, que al venir a ti, Padre misericordioso, Señor, esa gracia maravillosa para ser perdonados y caminar en ti. Gracias, bueno, por ser, Señor, Padre misericordioso, nueva familia en ti, Padre amado. Gracias, Señor, por permitirnos servir, Padre misericordioso, y que en todo momento y en todo instante, Señor misericordioso, no, lo único que hagamos, Señor, es predicar tu palabra, porque queremos, Señor, que todos y cada uno escuchen tu palabra, Señor, Padre amado, sabiendo que somos simples mensajeros, Señor, que llevamos la palabra hasta el oído, pero tú la llevas del oído al corazón. Gracias por la que nos da, Señor, de podernos comunicar, Señor Padre misericordioso, y seguir, Padre Santo, siendo iglesia, Señor Padre misericordioso. Sabemos, Señor, que los edificios se cerraron, que los templos están abiertos, Señor, aunque se cerró un edificio, una casa, Señor, tú has, y te damos gracias, Papito Dios. Bendice las familias, Señor, que nos ven y nos escuchan, Padre Dios. Bendícelas, Padre amado, las ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que serán familias fortalecidas por medio de Dios. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas tardes para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Puedes comunicarte con nosotros si necesitas oración, si necesitas hablar con alguien, bien pueda. En nuestras redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en WhatsApp. Comunícate con nosotros. Y gracias por dejarnos servir. Gracias por haber abierto las ventanas de las redes sociales para poder entrar a su casa y a su familia. Y es un gusto para nosotros poder servir siempre en la palabra del Señor. Un abrazo grande. Muchas gracias. Buena tarde para todos. Que el Señor nos continúe bendiciones.